a todos aquellos que se conectan a través de este audio. Reciban ricas bendiciones del Padre Celestial, el cual nosotros le estamos sirviendo. Estamos viviendo unos tiempos tan cruciales y tan difíciles, donde tenemos que cada día examinarnos, cada día buscar de la presencia de Dios, ver en qué áreas de nuestra vida debemos de arreglar o alinear al plan o al propósito de Dios, que no nos coja así como inapercibidos, sino que estemos en la obediencia y caminando en la corrección del Dios Todopoderoso. Voy a estar dando lectura a un salmo muy conocido, gloria a Jesús, el Salmo 32:8. La palabra del Señor, déjame ponerme por aquí los espejuelitos, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando uno ya llega a una cierta edad hay que usar espejuelitos. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Vemos en las Escrituras que desde un comienzo, cuando lo lee, entiende que Dios es el que está caminando con nosotros. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, instantáneamente, rápidamente que aceptamos al Señor, Dios se comienza a caminar de mano a mano con nosotros y empujándonos cada día para seguir caminando y hacer la voluntad de Dios. El problema es que muchos no se dejan guiar por el Espíritu, muchas veces no se dejan guiar por ese Dios grande y poderoso, y muchas veces pues caen en pecado o caen en las desgracias, o no están haciendo la perfecta voluntad del Señor, y muchos vuelven hacia atrás y se descarrían del camino correcto. Cuando vienes a los caminos del Señor, el Señor te toma de la mano y te lleva. Y este es un salmo que te habla específicamente: te haré entender. Él te va a hacer entender, Él te va a hacer comprender, Él te va a hacer que tú entiendas por dónde es que Dios quiere alinearte o llevarte al plan o al propósito de Dios. Muchos de los creyentes crecen espiritualmente, pero lamentablemente pues muchos otros no crecen, se quedan estancados y no ven el crecimiento y no dan la tarea de por qué no estoy creciendo cuando debería de crecer. Muchas veces llevan 20, 15, 30 años y están en el mismo nivel porque no se han autoexaminado o no han dejado que el Espíritu de Dios los sea el que los guíe y los alinee al plan y al propósito de Dios. La palabra del Señor dice: te haré entender, que Dios te va a revelar, que Dios te va a mostrar, que Dios siempre te va a guiar por el camino correcto, y te enseñaré. No te dejas de que te va a guiar y ahí te dejo, no. Te va a caminar y te va a enseñar qué debes de hacer o qué no debes de hacer. Y vemos esto muy abiertamente en Génesis, al principio de la creación de Dios. El mismo el Señor le dijo a Eva que no cogiera del fruto prohibido, y Dios le dio unas estrategias o unas enseñanzas en las que no debía haber cogido, gloria a Jesús, pero ella se dejó seducir por la serpiente, y entonces ahí entró en lo que es la desobediencia, porque cuando andamos en desobediencia ante los caminos del Señor, vamos a acarrear consecuencias muchas veces dolorosas, cosas que no vamos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida, porque andamos como que no tenemos la guianza y ni la cordura de creer al Dios Todopoderoso, en que Dios nos da las herramientas o nos enseñará en qué debemos de hacer. Dios no es un Dios loco que te lanza un camino sin tú saber, aleluya, para dónde ir o para dónde caminar. Dios te dice que camines, aleluya, y que Él te enseñará, Él te va a guiar, Él te va a dar estrategias, Él te va a dar herramientas para que tú puedas vencer
todos obstáculos o todas adversidades que tú puedas estar atravesando en tu vida. Vienen momentos en que muchas veces estamos caminando como si fuera caminos laberintos, aleluya, donde hay tantos escombros, donde hay tantas cosas que te distraen, porque el trabajo o el objetivo del enemigo es distraerte, es confundirte, es tomarte el tiempo para que tú no marches ni camines a la dirección correcta. El Señor, aleluya, te deja ver y te deja entender en el Espíritu. Siempre cuando eres guiado por el Espíritu, Dios te lleva al camino o al puerto seguro. Puede ser que te encuentres adversidades de tormentas, procesos dolorosos, pero en medio de todo Dios te enseñará. Es algo que siempre he aprendido, que a través de alguna mala decisión o algún proceso doloroso, una tormenta que de momento se desató en la familia, o incluso o alguna dificultad que de la noche a la mañana pues explotó, pero Dios en medio de todo te da a entender, hay que prestar oído y estar atento a lo que realmente Dios te quiere mostrar. Muchos de los creyentes, aleluya, caen una y dos y tres veces en el mismo hoyo o en la misma situación, y es porque Dios lo tiene que procesar para que puedan entender qué es lo que realmente Dios te quiere mostrar o qué es lo que Dios quiere enseñarte en medio de esa situación en la que estás atravesando. Muchas veces cuando estamos caminando en los caminos del Señor, muchos a veces se levantan, aleluya, para difamar, o quizás se levantan como Tobías o Sanballat para querer confundirte o querer detenerte el plan de Dios. Y Dios te da ese táctico, aleluya, espiritual, para que prestes oído a quien tú debes de confiar o a quien tú debes de ir. Y me hago un poquito aquí, un stop, que muchas veces vas a consultar o hablar con personas que realmente no están capacitadas para darte un buen consejo o para orientarte en la tormenta o en el proceso o en la situación en la que tú estás atravesando. Tú tienes que orarle a Dios para que Dios sea el que te ayude a llegar a la persona correcta y coger un buen consejo espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, porque a veces se disfrazan de espiritualidad o se disfrazan de ángeles de luz, y sin embargo vienen a entorpecer el camino en el que Dios te está llevando o en el camino que Dios ha trazado para ti. Tenemos que prestar atención muchas veces las artimañas del enemigo, que no te detengan, que no te confundan, sino que le siga creyendo a ese Dios grande y poderoso. Recuerda que Dios dijo que Él, aleluya, te haré entender, te hacer entender y te enseñaré, que te va a enseñar. Él te va a extender el camino, Él va a guiarte, como cuando eres un ciego que viene alguien y te guía, pues Dios te va a seguir en lo espiritual y te enseñaré el camino. Alabado sea el nombre de Jesús, porque muchas veces queremos como que descarriarnos del camino que Dios nos quiere llevar, y Dios dice que Él te enseñaré el camino correcto. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Muchos en el camino se descarrían, aleluya, y terminan fallándole a Dios porque no son guiados o no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, cuando Dios dijo que Él estaría contigo. ¿En qué debes de andar? Él te enseñará el camino en el que debes de andar. Alabado sea el nombre de Jesús. Vuelvo y recargo, aleluya, como en
en Génesis, aleluya, el principio de la creación, Dios se acercó, aleluya, a Eva, aleluya, y le dijo que no cogiera del árbol. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, ella en desobediencia no hizo caso a la voz de Dios y pagó las consecuencias y las que hoy en día estamos pagando nosotros por los errores de Eva, aleluya, y Adán. Vemos en las escrituras, aleluya, que el Señor dice que Él te enseñará el camino en que debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. Ay, qué lindo, aleluya. Quiere decir que mientras tú estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, mientras tú estás caminando en el propósito de Dios, mientras tú estás caminando, aleluya, en la cobertura de Dios, mientras tú estás, aleluya, alineada al plan de Dios, Dios no sacará los ojos sobre ti, aleluya. Él guardará, aleluya, como la niña de sus ojos. Él te cuidará, aleluya, porque la palabra del Señor que Él dice que Él fijará los ojos sobre ti, Él cuidará. Mientras tú estés, aleluya, alineado al plan de Dios, hay una cobertura, hay un plan divino de parte de Dios. La mano de Dios está, aleluya, sobre ti. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Él nos sacará la mirada. De muchas veces cuando estamos caminando no vemos con esa forma de mirar rápidamente, aleluya. Sin embargo, Dios, el Dios todo soberano, el Dios todopoderoso, puede ver mucho más de lo que nosotros podemos ver, y muchas veces, aleluya, nos advierte de los peligros, muchas veces nos advierte de los ataques del enemigo, muchas veces Dios nos advierte, aleluya, cuando viene la traición, cuando viene el agravio, cuando viene una tormenta, cuando viene un proceso, mucho más antes. Dios se te revela, aleluya, a sus hijos, aquellos que son fiel al Señor. El Señor te da en este día, a través de este audio, una protección divina, aleluya, que solamente viene de Dios. No te va a cubrir, aleluya, que si, aleluya, fuiste allá, consultaste a los brujos, a los santeros, a los hechiceros para que te guardaran, para que te hicieran, aleluya, un trabajo, para que te cuidaran de todo mal. Eso es mentira del diablo. El Señor lo reprenda. El único que te guardará, aleluya, y te dará esa protección divina se llama nuestro Padre, el Creador, al Dios Todopoderoso, al cual nosotros le estamos sirviendo. Dios es grande, Dios es poderoso, aleluya. Mientras tú te mantienes fiel, Dios guardará de ti, aleluya. No importa las plagas, no importa los virus, no importa las contaminaciones, no importa el espíritu de muerte, aleluya, que pueden, aleluya, enviar hacia ti, no te tocará mientras tú, aleluya, te mantengas en la cobertura, mientras tú te mantengas en la obediencia, agradándole a Dios. Dios guardará de ti, porque su palabra dice en el Salmo 32:8, aleluya, que Él pondrá los ojos fijos hacia ti, aleluya. Él te guardará aún en la distancia, cuando tú estás lejos, aleluya. Por más que tú te puedas esconder, allí te alcanzará los ojos de Dios, aleluya. Es quien cuidará de ti, aleluya. Dios guardará, aleluya, en su plena, aleluya, cobija de su Santo Espíritu, te arropará y cuidará de ti. Otra de las cosas, aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, que Dios, aleluya, alabado, hay una guianza de parte de Dios sobre nuestras vidas, aleluya. No importa muchas veces se levante el enemigo contra los hijos de Dios, hay una protección, hay una guianza, hay un manto santo que nos cubre de la cabeza a los pies, aleluya. Dice la palabra del Señor que Él va a fijar los ojos sobre ti, aleluya, que Él cuidará constantemente, aleluya,
aleluya, mientras tú estás durmiendo, mientras tú estás guiando, mientras tú estás en el avión, mientras tú estás, aleluya, caminando por caminos, aleluya, Dios, aleluya, estará contigo como poderoso gigante. Él cuidará de ti, no te dejará desamparado, dice la palabra, ni su simiente que mendigue pan. Sigue alabándole a Dios, sigue glorificando el nombre del Señor. Vienen momentos difíciles de tormenta, vienen momentos de desafío, aleluya, vienen, aleluya, tempestades tan fuertes, vienen, aleluya, ráfagas, aleluya, que quieren azotar tu barca, pero el Señor te dice en esta hora que Él pondrá los ojos fijos en ti, Él guardará de ti, aun cuando tú estás durmiendo, aun donde tú vayas. Si tú eres fiel a Dios, Dios va a permanecer fiel a ti, aleluya. No hay ninguna maldad que pueda tocarte, no hay ninguna maldad que pueda ser enviada contra ti, porque Dios guardará de ti, porque Dios enviará sus ángeles y con ellos estarás seguro. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. En este camino tú no estarás solo, pero tienes que estar en la cobertura, tienes que estar en el manto santo de Dios, aleluya. Que Dios te guarde en todo momento, en su guianza, en su poder, en su espíritu. Muchos, aleluya, sueltan la mano de Dios y por eso es que pasan consecuencias tan dolorosas, fuertes, y muchos terminan apartándose del Señor, aleluya, porque vino la situación adversa, pero no estaban, aleluya, en la plena cobertura, aleluya. Lo importante es que te mantengas, aleluya, buscando la llenura del Dios Todopoderoso, al Creador, al cual tú le estás sirviendo, a ese Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. No podemos, aleluya, apartarnos, aleluya, para mirar o fijarnos, aleluya, lo que hay a nuestro alrededor. Tenemos que mantenernos, aleluya, buscando cada día la llenura del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor nos caminará a una dirección, aleluya, correcta, gloria a Jesús. Muchas veces querrás desviarte, muchas veces querrás, aleluya, irte para donde no es, pero Dios en su amor y en su misericordia, aleluya, te dice: no, por ahí no cojas, mira, vente por acá, aleluya, porque Dios es el que te va a guiar. Que deja que Dios sea el que te guíe en el espíritu, aleluya, para alcanzar las grandes victorias, para ver las grandes maravillas que Dios tiene para ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo te dejo con esta poderosa palabra, aleluya, sembrada en tu corazón, aleluya. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. He leído, aleluya, el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Fijaré mis ojos sobre ti. Fijaré mis ojos, aleluya, te dice el Señor. Y estaba predicando bajo el tema: guiaré tus pasos, aleluya. Yo guiaré tus pasos, aleluya. Qué lindo que sea Dios el que guíe nuestros pasos. No dejes, aleluya, que tú guiar a tu manera, a tu forma. Vas a fracasar, vas a caminar en la desobediencia. Deja que Dios sea el que camine, aleluya. Dile al Señor en este día, a través de este audio: toma mi mano y no la suerte. Guíame, Señor, por el camino que tú has de caminar conmigo, en el nombre de Jesús. No me sueltes, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te dejo con esta poderosa palabra hasta el próximo audio, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, recibe esta palabra porque es para ti, en el nombre poderoso del Señor. Bendiciones, pueblo. Los despido, aleluya, hasta el próximo audio, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que el Señor bendiga tu hogar, tu casa, tu ministerio y tus hijos, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.